Tercera parte del currículum velado del arte. Como ya más o menos los que están interesados en estos temas ya saben de la existencia del libro El camino del artista, de James Cameron, les voy a compartir mis páginas, las páginas de escritura automática, que bueno, viene en relación a esto que veníamos charlando. Entonces, ¿por qué? Porque me había quedado en el tintero los ápticos. Entonces, si en el currículum del arte, es decir, cómo se enseña arte en una institución y qué disciplinas y qué teorías y qué marcos conceptuales se seleccionan para después desarrollar una práctica, ya sea como docente o como artista, en esa toma de decisiones, entonces hay que contemplar que el arte visual no es netamente visual, porque hay todo un espectro muy amplio de arte que está confeccionada, producida, creada por mentalidades de tipo kinestésicas y ápticas. Entonces, voy a ir leyéndoles y a medida que vamos avanzando en el texto, quizás se me ocurra hacer alguna otra referencia, algún paréntesis o algún vector que se escape de la matriz y nos lleve, bueno, a otra circunstancia. Bueno, ella es mi china. ¿Se ve que mi china va a venir a acompañar? ¿Sí? Bueno. Si el arte solo fuera para habilidosos netamente visuales, ¿qué haríamos con los ápticos y kinestésicos? En su forma de representar sus emociones, descubrimientos, sus conceptos abstractos, sus sensaciones. Cuando aprendemos a ver, sentir y comprender el arte, vamos abriendo camino a modos de expresión que antes estaban pasando desapercibidos. Empezamos a ver símbolos, texturas, tramas, índices, aquellos signos que delatan que hay algo antes o después. O sea que marca una coyuntura, un punto, una pincelada, una mancha ahí que se descarriló del camino. Como un beso de rouge en el cuello de la camisa de nuestro ser amado. Y nos preguntamos, ¿cómo llegó este signo aquí? Y observamos el color, la textura. Intentamos recordar si vimos ese rouge antes. ¿Sobre qué labios? ¿Sobre qué mente falta de código, de ética? Los índices son los que aprendemos a leer para convertirnos en detectives. La ciencia forense y la historiográfica utilizan estos signos para arrojar reflexiones sobre causas posibles, comparando con el isótopo 14, por ejemplo, para detectar antigüedad, es decir, la antigüedad de un objeto fósil. Entonces se lo compara con el isótopo carbono 14 para, bueno, cuántos posibles millones de años de antigüedad tiene esa pieza. Entonces los ópticos y kinestésicos, kines viene de movimiento, etimológicamente es una palabra de origen griego, desarrollan un arte de lo invisible, de lo que no está a simple vista. Traducen emociones y sensaciones a figuras abstractas, como la representación gráfica de los chakras, por ejemplo, que la llevan al plano y algo se deforma en su forma de mostrar una verdad velada. Es como, por ejemplo, antes, cuando no existía la fotografía, cuando no existían los videos,
¿Cómo muestro la entraña si nunca vi la entraña de alguien? Entonces, aquel artista que por haber conseguido un cuerpo quieto o muerto le ha podido abrir la entraña y la pudo representar en el plano, gracias a esos artistas podemos tener material antiguo de lo que había dentro de los cuerpos, pero no eran al modo actual de representar un órgano. Entonces había una mezcla entre lo visual y lo subjetivo de cómo representar la entraña de alguien, porque había que acceder a un cuerpo muerto. Entonces lo mismo pasa con los sistemas sutiles. Cuando uno no puede percibir con los ojos lo que está oculto, pero no es lo que está oculto porque es un secreto, es porque, bueno, quizás sí, Diosito lo quiso hacer secreto por algo, pero es porque hay que tener una sensibilidad, desarrollar o generar las causas para poder comprender lo que sucede que no es visual, pero que puede ser representado visualmente en el plano. Entonces, esto acá es donde se abre la gran maravilla del arte plástico, del arte visual, de las bellas artes, de las artes visionarias, de las artes adivinatorias, de las artes religiosas, de las artes míticas, porque cuando se representa en el plano, vamos a hablar del plano, en el espacio también, lógicamente sucede, pero nos vamos a referir en el plano, así tenemos como los contextos bien para poder cotejarlos. Cuando hablamos del plano y de representar lo oculto en el plano, hay muchas formas de representarlo. Entonces, por ejemplo, la persona que ha llegado al descubrimiento de los chakras y lo ha puesto, lo ha representado en el plano, en ese momento histórico, al no haber fotografía, al no haber una concepción tridimensional de cómo plasmar los indicadores de espacio de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones y que algo de eso se mantenga, lógicamente que lo hizo como pudo. Y entonces la imagen que se sostuvo en el tiempo y se fue copiando y copiando y copiando y copiando y reproduciendo tantas veces, son chakras alunarados así, planos, puestos así, mostrando los pétalos, cantidad de pétalos que tiene cada uno, pero si a eso lo ponemos dentro del cuerpo sutil, dígame, ¿cómo funcionaría esto? No hay mucha, fue una cosa plana. Entonces, para que hacer la traducción, porque es tan importante estudiar arte, para poder pensar que el artista que mostró que el chakra estaba así, era porque no tenía otro modo de pensar que eso estaba así. Él sabía que estaba así, pero la forma de representarlo para que le entre todo en la figurita humana plana que hizo, lo puso así, como lunares. Y eso fue lo que se fue reproduciendo y repitiendo sin razonamiento. Entonces, si uno puede llegar a la información certera de cómo es el asunto, tiene mucho más sentido que sean platos, roscas, rosquillas, engranaje, rueditas acanaladas de esta forma, atravesadas por un caño central así. Y que esta ruedita gire para allá, se atasque, se oxide, se desbalancee,
gire demasiado rápido, gire demasiado lento. Entonces, ahí tiene un poquito como más de sentido de cómo también al tener sus canaletas y cuestiones, cómo se comunica y se desparrama por el resto del sistema. Muy diferente a tener un plato plano así, que no tiene gollete, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, entonces, acá puse, son tuercas paralelas al plano horizontal, no círculos o lunares planos pegados sobre el alma. Son las rosquillas que arman el entramado principal del espíritu, que giran, se atoran, se rompen, se tuercen, se oxidan, se zarandean, se agotan, se agitan, se bambolean. El áptico da forma y deforma al mismo tiempo, porque da un valor subjetivo a las deformidades, tamaños y posiciones. Es decir, sirve como método de representación para mostrar, por ejemplo, cantidad de pétalos y que cada uno tiene un símbolo y poder mostrar que ninguno es más importante que otro, que todos tienen el mismo tamaño y qué sé yo. Pero después al modo de funcionamiento de eso, cambia, hay que hacer una traducción del plano a las 3 dimensiones, como se hace también de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Entonces, realmente que estudiar arte es necesario, y cada vez más, porque el Homo Videns necesita la sabiduría que contempla las cosas visuales y que las traduce, sobre todo ahora con lo que se va a venir. Hay que tener realmente el sentido de la vista muy bien desarrollado y hay que cuidar muy bien los ojos. Bueno, y los ojos que están en la yemita de los dedos, porque para el escultor, por ejemplo, una vez un maestro de escultura me encantó que dijo que los ojos en el escultor están en la yema de los dedos. Claro, si por ejemplo tenemos en cuenta los ciegos y que ellos arman su representación visual a través del tacto. Entonces, pudiendo tocar el antebrazo de una persona, se pueden imaginar cómo es la persona en su completitud. Entonces, un áptico puede crear los modelos atómicos y dibujarlos, aunque no los haya podido ver con exactitud. Puede imaginar. El visual, en contraposición o del otro lado del árbol, necesita comprobar que el átomo existe, de qué manera, y lo quiere ver para representarlo. Y todas las máquinas que hacen para poder verlo. El áptico no lo necesita ver, lo piensa y por deducción lo representa según sus convicciones. Y así surgen los distintos modelos atómicos, como por ejemplo el modelo atómico de Bohr, qué sé yo, había otros más. Pero el tipo el que llegó hasta el quantum, primero tuvo que ver, ¿y cómo lo representó fulano en tal año? ¿Y Mengano cómo lo hizo? Y yo, no sé, capaz que hay una partícula más indivisible. Y bueno, vamos a ver, le voy a poner quantum. Es porque tiene la capacidad de imaginar y se atreve y lo hace. Y a partir de ahí rompe un paradigma y se desarrolla toda una nueva estrategia de cosas y demás. Hermoso. Bueno, los ápticos por eso, al ser sensibles a otro universo de cosas intangenciales, capaz que inventé una palabra acá, desarrolla religiones, creencias, símbolos, visiones y representa sueños de bajo y alto astral e inclusive o imagina o percibe
esas cosas que para un netamente visual y concreto y muy racional no va a estar, le va a costar mucho adaptar su mentalidad y hacerla plástica hasta llegar a ese nivel, a ese punto. Los artistas visuales ápticos y kinestésicos abrazan la palabra, los conceptos, la línea sensible y errática, la mancha, el automatismo, lo que no encaja, lo monstruoso, lo onírico, lo lúdico. Todo esto al neto visual le cuesta. Prefiere copiar fotos y alegrarse de lo igual que le salió, una estrellita en la frente. Antes de que exista el daguerrotipo, está muy bien este ideal de copiar de la foto, pero hoy no tiene mucho sentido. Y además, sobre todo en aquellas épocas donde se usaba la pintura para representar el retrato de las personas célebres, poderosas, los burgueses, el clero, y todos esos personajes históricos, no necesariamente se representaba tal cual como era el burgués ese que había solicitado la pintura. Porque imagínense que si el tipo tenía una verruga gigantesca en la nariz, no iba a querer ser recordado con esa verruga en la nariz, o capaz que accidentalmente le había salido en ese momento. Entonces, por presión económica, por estar bancando y ser el mecenas del artista, que va a desarrollar el retrato, le va a decir, no me pinté la verruga, no me pinté la arruguita esta, haceme esplendoroso, haceme que estoy en la gloria. Y al artista no le quedaba otra. Entonces también hay como una demasiado creencia en que la pintura dice la verdad. Bueno, en algunos casos sí, pero en otros casos, por ejemplo en la escuela de Atenas, es una imposibilidad histórica la creación de Rafael en la escuela de Atenas, porque hay un montón de personajes que están conviviendo en el mismo espacio y tiempo, pero esos personajes ni siquiera se conocieron entre sí todos, y hay algunos que ya se habían muerto cuando estaban los otros. Entonces realmente hay que hacer un esfuerzo por acercarse al arte y a lo que está representando ahí, porque si no se nos pierden como caemos en una ingenuidad donde consideramos que toda imagen es en sí misma una verdad absoluta. Y hay muchas imágenes que sí tienen mucho de verosimilitud y de que hay algo que permanece y se reproduce porque plantea una situación de cosas que sí puede ser así, pero hay muchas otras que no. Y para que una mentira funcione, no necesita ser todo mentira. Con solamente modificar 2 detalles o simplemente cambiar el encuadre, ya se está contando 2 historias distintas. Esto después lo vamos a desarrollar más. Bueno. Entonces, acá lo que estamos hablando es de la representación, no de la forma de comprender arte, aunque más o menos di algunas pinceladas, sino del producto, de la producción en sí, de cómo produce un áptico, de cómo produce un visual. Entonces podemos decir que no es lo mismo un input de arte que un output. No es lo mismo la comprensión de arte que el hacer arte y producir arte. Por ejemplo, yo puedo comprender y le puedo traducir en algunas palabras un poco medio arcaicas, pero bueno, es lo que hay hasta el momento.
de qué se percibe o cómo se estudia arte, pero no necesariamente tengo que ser buena haciéndolo, porque van por carriles separados, pero conectados entre sí. Entonces, para redondear un poco la idea, necesitamos hacer una conexión más fuerte con el arte y con las preguntas que giran en torno al arte, porque de alguna manera son las disciplinas que están más cercanas a poder describir el mundo de lo invisible. Y el mundo de lo invisible, el mundo que se nos oculta, el más maravilloso mundo, es el que necesitamos buscar en intimidad para llegar a las grandes respuestas que continuamente se van transformando de acuerdo a las preguntas que tengamos sobre el ser, sobre la vida, sobre el mundo, sobre el universo, sobre el cosmos, etc. Entonces, bueno, para concluir, que seguramente voy a seguir esto de la teoría, no, el currículum velado del arte, porque quizás me quedan un par de cosas más para poder decir sobre este tema, pero me gustaría cerrar con una frase de este libro, que es El arte psicológico y visionario de Jung. A ver qué nos puede decir. Voy a leer una nota al pie, para hacerlo más errático. Gerard de Nerval leyó el relato de las minuciosas visiones de Emanuel Swedenborg. En Emanuelis e Swedenborgi diari majoris sib memorabilium partis primae volumen primum, editado por Tafel en Tublinga y en Londres por William Newbery en 1844, entre otros textos. Mirá, el Newbery. Hay un estado que es el Newbery. Un estado, mirá. Un estadio, el Newbery. De hecho, por su influencia, el final de Aurelia lleva por título Memorabilia. No obstante, las visiones de Swedenborg se caracterizan por su extrema lucidez y por ello se trataría de ensoñaciones, reveries y no sommeils, mientras que en el caso de Nerval predominan los sueños, en ocasiones lúcidos, pero no pocas veces borrosos y hasta mórbidos. Cabe nuevamente recordar la indistinción sugerida por nuestro autor entre sueños que provienen de las puertas de hueso y de las puertas de marfil. En el Asno de Oro de Apuleyo y en la Divina Comedia de Dante acaece un descenso a los infiernos y un ascenso mediado por una figura femenina psicopompa, temas que recuerdan la Aurelia. Isis se le aparece en sueños a Lucio, protagonista del Asno de Oro, que había sufrido un descenso ontológico al ser transformado en asno. Psique, protagonista de la fábula allí intercalada sobre Cupido y Psique, supera pruebas que le permiten ganarse el amor de Cupido, aunque la cuarta prueba, la más grave y la única que atraviesa imperfectamente, se relaciona con un descenso y un posterior ascenso al Hades. Entonces, ¿cómo representar todo esto en el plano? ¿No? Me atraganto de solo pensarlo.